Otra vez vamos a ver cómo es lo de la homeostasis del agua, cuánto es el agua corporal total, recordando, el hombre va a representar el agua el 60% de su peso corporal y en la mujer el 50% del peso corporal, ¿no? Esto, ¿por qué las mujeres tenemos menos cantidad de agua? Ya lo hemos visto, ¿por qué? Porque tenemos más grasa y los varones tienen más masa muscular. Muy bien, de esta agua corporal total, 60% va a estar conformando el líquido intracelular, o sea, es el mayor, ¿no? Y el 40% va a constituir el líquido extracelular. También se dice que es 1/3, 2/3, ¿no? Y ahí se hace todo igualito. Seguimos. Muy bien, ¿qué más tenemos que tomar en cuenta cuando estamos hablando de la regulación del agua? Que va a haber, primero, que la membrana celular va a ser una membrana con poros, con fenestra, que va a permitir el pasaje y la difusión de solutos entre ambos compartimentos, ¿no es cierto? Y lo otro es que siempre hay un equilibrio, tanto entre las cargas positivas o negativas, como vamos a ver más adelante. Entonces seguimos, y aquí está. Estos van a ser los factores que van a influir en el movimiento del agua. ¿Qué tenemos? En este caso, tenemos todos los compartimentos, el intracelular, y tenemos el intersticial, que representa 15% del 20% del extracelular, y el intravascular el 5%, que completa el 20% del extracelular. Ahora, ambos compartimentos, y también hay que mencionar el transcelular, ¿se acuerdan? El líquido que normalmente está entre las membranas de la pleura, el peritoneo, el pericardio, ¿no? Que es mínimo lo que hay, pero que se puede hacer evidente en estados patológicos. Muy bien, entonces vamos con los cationes. Entonces, ¿qué tenemos? A través de la membrana debe haber equilibrio. ¿Y qué tenemos? Igual número de cationes en el extracelular, igual número de cationes en el intracelular. Para el intracelular potasio y para el extracelular sodio. Pero no solamente eso, también tenemos otra fuerza, otra forma de mirar cómo es el transporte de los líquidos a través de las membranas, y tenemos la osmolalidad. ¿Se acuerdan? Osmolaridad. ¿Qué es? ¿Qué es la osmolaridad? Porque si no, ¿cómo entendemos? A ver, recuerden, ya lo vimos, ¿ah? En fisiología lo hemos visto. A ver, nada, por este lado, la osmolalidad es la concentración de un número de solutos determinado, independiente de su carga, de su tamaño, de su valencia. Todos valen 1 para osmolalidad. O sea, si la molécula sea grandota como una proteína, o sea sodio como algo tan pequeñito, igual cuenta como un osmol, ¿no? En un determinado volumen o peso de agua. Cuando es por peso de agua, o sea por kilo de agua, se llama osmolaridad, con L. Y cuando hablamos de volumen por litros de agua, se llama osmolaridad. Esa es su diferencia, ¿ya? Igual, el principio es el mismo, deben estar en equilibrio. Debe ser igual en el extracelular que en el intracelular. Y luego tenemos las presiones, ¿no? ¿Y qué tenemos? Hay movimiento del agua entre el intra y el extracelular a través de la presión osmótica. La presión osmótica es la capacidad de un soluto de mover el agua. ¿Cómo se mueve el agua? Del lugar de menor concentración de solutos al lado de mayor concentración de solutos. Así es, el agua se mueve en ese sentido, y eso es la famosa presión osmótica. Existe otro que es la presión oncótica. La presión oncótica solamente permite el movimiento del agua entre el intersticial y el intravascular. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de proteínas, especialmente de la albúmina.
pérdida está en el intravascular, ¿no? Entonces el desplazamiento de agua entre el intersticial y el intravascular tiene que ver con la presión oncótica. Que se acuerdan que hemos revisado cuando hemos hecho síndrome nefrítico y nefrótico, justamente hemos visto las teorías del underfilling y del overfilling para la formación de edemas, que está justamente el underfilling es la que nos habla de qué pasa cuando la presión oncótica baja porque hay hipoalbuminemia, ¿no? Secundaria a la pérdida de proteínas en el síndrome nefrótico. Muy bien, ya hemos visto más o menos que hay varios factores que van a influir sobre el movimiento del agua. Y esto es para recordar lo que ya habíamos dicho, existen pequeños espacios como tejido conectivo, cartílago y tendones, y el agua de la matriz del hueso, que son pequeñísimos su contenido de agua, pero que hay que recordar. Y después el transcelular, que ya les mencioné, que son las membranas que tienen escaso líquido, como el pleural, el sinovial, el intraocular, el líquido cefalorraquídeo, secreciones digestivas, sudor, todo eso tiene que ver. Muy bien, según la edad, aquí tenemos la distribución. Cuanto más pequeñitos somos, más cantidad de agua tenemos. En el recién nacido y el lactante, más o menos entre el 75 y 77% de su peso corporal es agua. Va disminuyendo conforme van creciendo. Al año de vida dice que tenemos 65.5% de agua corporal total en el cuerpo. En los niños hasta los 6 años de edad, 61.7% de su peso es agua. Y en los adultos jóvenes, 60% para el varón y en las mujeres 50%. Y en los ancianos, que se pierde tanto grasa como masa muscular, dicen que es alrededor de 45% para la mujer y 50% para el varón. Muy bien, ahora vamos rápidamente a ver qué pasa con el agua. Nosotros normalmente vamos a ingerir producto de los alimentos y de la ingesta como agua como tal, 1,5 litros de agua. Esta agua entra por la boca, va por la vía digestiva y hay un intercambio del agua entre el espacio intracelular y el extracelular. Finalmente, a través de este espacio es que se van a eliminar. Y como ven ustedes, vamos a tener una eliminación fija que se va a dar a través de lo que se conoce como la pérdida insensible, como ven ustedes, y que está representado ¿por qué? Por el simple hecho de respirar, por el simple hecho de tener la piel y por lo que son las heces. La pérdida insensible son estos dos, porque lo de las heces lo podemos medir y se evidencia, se puede pesar. Se dice que la pérdida en heces va en una deposición normal más o menos 150 centímetros cúbicos. En cambio, para el caso de la pérdida insensible a través de la respiración y de la piel, se calcula que es 0.5 cc por kilo por hora. Por lo tanto, en 24 horas, 0.5 por 24 es 12 por el peso. 70 kilos, 60, 55, lo que quieran. Eso es la pérdida insensible. Bien, seguimos y ahora vamos a ver lo que es otras salidas o egresos que pueden ser variables. ¿Cuál es el más variable? La orina. ¿Por qué? Porque la orina va a depender de si tomamos o no tomamos líquidos. Si no tomamos líquidos vamos a orinar menos cantidad y más concentrada. Si tomamos muchos líquidos vamos a tener mayor volumen de orina un poco más diluida. Por eso está en las pérdidas variables. Pero si ustedes miran, lo cierto es que hay siempre el equilibrio y la homeostasis. Entra 1.5 litros, salió 1 litro acá, medio litro acá, 1.5 litros. Balance, 0. Medio interno, estable. Lo que entra, sale. Eso es para que recordemos. Luego, ¿por qué tenemos que hablar del agua? Porque cumple muchas funciones el agua. Una de ellas regula la temperatura. Acuérdense que hemos dicho que existe la pérdida insensible. Va a depender de la temperatura corporal. Si en caso tiene fiebre, va a aumentar. Va a depender de la temperatura del medio ambiente.
Si hay mucho calor, sudamos un poco más, también perdemos para tratar de regular la temperatura. ¿Qué más hace el agua? Aporta los líquidos para las secreciones glandulares, la saliva, todo, ¿se acuerdan? Tiene que ver con otra función del agua. Es el medio de transporte, especialmente a nivel renal, ¿se acuerdan? Todo lo que transporta, todos los solutos, el agua, el cloro, el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, todo. También el azúcar, o sea, la glucosa, los aminoácidos, todo tiene que ver. Es un medio de transporte. Mantiene la volemia, claro, porque mientras esté en estado estable, ayuda a mantener el volumen y a que no tengamos sed, a que nos sintamos bien. Mantiene la presión arterial, esa es otra función del agua. ¿Por qué? Porque si nos deshidratamos, si hay hipovolemia, cae la presión arterial. Y si hay hipervolemia, como en el síndrome nefrítico, ¿qué da? Hipertensión arterial. ¿Ven? Ahí está la aplicación de cómo se puede interpretar toda la fisiopatología que tenemos, ¿no? ¿Mantiene la función renal? Sí, porque el riñón, acuérdense que una de sus funciones es lo que es el aclaramiento, la depuración de las toxinas del cuerpo. Si no hay agua, no las puede eliminar. Entonces tiene que ver también con el mantenimiento de la función renal. Mantiene la concentración normal de electrolitos y es el medio acuoso donde se desarrollan los procesos metabólicos. ¿Por qué? Porque de lo que nosotros ingerimos, las proteínas, los carbohidratos, las grasas, en su metabolismo interno van a generar agua, ¿no? La reacción química que se produce va a generar agua. Esa es la composición, eso es para que recuerden más o menos, es parecido, esto vendría a ser el extracelular y que siempre tratan de mantener un equilibrio constante, pero solo que hay una ligera diferencia entre el plasma y el líquido intersticial que tiene 2.000 equivalentes más de sodio, ¿no? Y en relación a los aniones, las cargas negativas, también va a haber una pequeña diferencia, pero que va a ser compensada a través de los otros solutos, ¿no? Como ven acá, finalmente siempre hay los 2.000 equivalentes de diferencia, tanto en los aniones y en los cationes. Muy bien, el intracelular es bastante parecido, pero ahí vemos que el principal catión es el potasio y en los aniones tenemos los fosfatos, los cloruros y los sulfatos, ¿no? Pero mantienen el equilibrio. Entonces, ahí está. La cantidad de sales de sodio y potasio es tal que la osmolaridad creada en nuestro cuerpo es 290 miliosmoles por litro, correspondiendo la mitad al sodio o al potasio. Por eso es que cuando calculamos sodio por 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está solo, siempre está acompañado por un anión. Por eso es que siempre para hacer el cálculo de osmolaridad es sodio por 2 o 2 por sodio. La diferencia se mantiene activa por las enzimas de la pared de la célula que ya vimos y porque todas las células tienen la bomba de sodio-potasio ATPasa, que va a hacer que haya un intercambio de estas sales para mantener el equilibrio estable, o sea que el medio interno esté estable. Y lo que hace es sacar sodio de la célula e ingresar potasio. Y la bomba es 3 sodios, 2 potasios. Saca 3 sodios e ingresa 2 potasios a la célula. Muy bien, vamos. La regulación, ¿cómo es de agua y sodio? Generalmente es independiente y por vías específicas, ¿no? Para prevenir grandes cambios en la osmolalidad plasmática y el volumen circulante eficaz. ¿Qué vamos a tener? Miren, ¿cuáles son los trastornos? Cuando hay un deterioro de esta regulación, vamos a tener estos problemas. Cuando hay un exceso de agua, el soluto se diluye, por lo tanto, el efecto es hiponatremia. Cuando hay un déficit de agua, el soluto aumenta, por lo tanto, es hipernatremia. Cuando tengo un exceso de sodio, o sea, tengo exceso de soluto, ¿qué tengo? Edemas. ¿Por qué? Porque acabamos hace un rato de decir, el agua que tiene mayor cantidad, mayor concentración de soluto, se lleva el agua, ¿verdad? Y si eso está en el extracelular, ¿cómo se va a traducir? En edemas. Y el otro, si hay un déficit de sodio,
hay depresión de volumen. ¿Por qué? Porque el sodio está en el extracelular y el agua se debe haber quedado en el intracelular. O sea, el intracelular va a estar hinchadito, pero el extracelular va a estar depletado, va a estar hipovolémico, va a estar deshidratado. Entonces, estos son los trastornos que vamos a tener cuando la regulación del agua y el sodio se altera. Apréndanlo bien porque esto es el eje de todo y esto debe ser una pregunta de examen. Acuérdense cómo se mueve. Muy bien, esto es para recordar cómo es lo de la osmolaridad plasmática. 287 más menos 7 miliosmoles por kilo de agua. Se regula por la concentración del sodio, que ya hemos visto que aporta casi el 97 al 98% de la osmolaridad. Y entonces los cambios en la osmolaridad, si este es el más grande, el sodio, entonces cambios en la osmolaridad igual a cambios del sodio. ¿Me entiendes? Porque es el más grande, es el que contribuye más. Ocasionalmente pueden haber alteraciones en la glucosa, claro, cuando hay estados patológicos, cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar, o cuando hay uremia, que es un osmol, que es, o sea, la urea es una molécula tan pequeñita que si bien es un osmol, difunde tan rápido entre ambas membranas, a través de la membrana celular, que se equilibra a ambos lados, tanto en el extra y en el intracelular, y para que realmente produzca algún desbarajuste tiene que estar en uremia, falla renal, casi terminal, para que te dé un problema. Y por último, tenemos la presencia de un osmol exógeno, algo que añade mannitol, sorbitol, etilenglicol, cualquiera de esos que son capaces de generar, que es un osmol, y va a ocupar un sitio y va a mover el agua porque son exógenos, viene de fuera. ¿Qué más tenemos? Hay mecanismos que van a mantener la osmolaridad en niveles que van a cambiar muy pequeñamente, o sea, los cambios son mínimos, los cambios en el organismo no son grandes. Miren en cuánto se mueve, 1 al 2% de la normalidad, no hay grandes cambios. ¿Por qué? Porque todos los mecanismos se van a poner en marcha para mantener el equilibrio estable, para tratar de mantener el medio interno estable. Las variaciones de osmolaridad solamente son de 1 a 2%. ¿Qué pasa? Por decir, si vamos al cine y nos comemos la canchita salada, ¿qué va a ocasionarse? ¿Qué va a pasar en el plasma? ¿Qué va a aumentar? ¿Ah? ¿Qué aumenta? La concentración del sodio. O sea, nos ponemos saladitos. Y el estar saladitos va a estimular a nivel del hipotálamo, a nivel de los núcleos supraópticos, todo lo que hemos revisado. Y lo primero que van son dos cosas que se activan con el aumento de la osmolaridad por aumento de la concentración de sodio. Uno es la secreción de la hormona antidiurética y en segundo lugar, la sed. Nos da ganas de tomar agua. Cuando comemos chifa, con Coca-Cola, dicen, ¿no? Porque con gaseosita, con agua, con algo. ¿Por qué? Porque nos aumenta ligeramente la osmolaridad y estimula tanto el mecanismo de la sed como la secreción de hormona antidiurética. Entonces, la osmolaridad efectiva es aquel osmol que es capaz de mover agua. El ejemplo universal es el sodio, por eso es que, como ya les he dicho, para osmolaridad es 2 por sodio plasmático. Y como ven ustedes aquí, es hiposmolar cuando tiene poca cantidad de solutos, este es el isosmolar, y el hiperosmolar es que tiene más cantidad de solutos, que son aquí los puntitos rojos. La osmolaridad plasmática calculada es 2 sodios más glucosa entre su peso molecular y la urea entre su peso molecular, ¿no? En este caso es 180, pero como está en decilitro es 18, la urea es 60 y como está en decilitro es 6. ¿Ya? Entonces, esa es como se calcula la osmolaridad. Ténganlo en cuenta para cualquier ejercicio. Muy bien, ahora vamos a revisar rápidamente cuáles son los mecanismos reguladores del sodio y el agua. En el caso del sodio,
¿Qué regula? Lo vimos, ¿se acuerdan? Yo se los he puesto en la primera lámina. ¿Qué regula? El volumen. El volumen extracelular. ¿El agua qué regula? La tonicidad del agua corporal total, ¿no? Porque hemos visto déficit de agua, ¿qué te da? ¿Qué te da? Déficit de agua, ¿qué te da? ¿Qué trastorno te da? ¿Ah? Hipernatremia. Hipernatremia. Así es. Ahora, el sodio, ¿qué detecta? El volumen circulante eficaz. Aquí el agua, de acuerdo a la osmolaridad, la cantidad de los solutos. ¿Cuáles son los detectores acá? En el caso del sodio, detectan cambios en el volumen circulante eficaz. ¿Quiénes son? Seno carotídeo, seno auricular, la arteriola aferente. Y acá, ¿quién es? Cambios en la osmolaridad, los osmoreceptores hipotalámicos, lo que estábamos hablando para el ejemplo de la sed y la secreción de la hormona antidiurética. ¿Cuáles son los efectores, los que van a hacer el trabajo? Va a haber una modificación en el caso del sodio de la expresión renal de sodio. Entonces va a tener que estar relacionado con el filtrado glomerular, con el sistema nervioso simpático para ver si va a haber vasoconstricción, vasodilatación, regulación del volumen sanguíneo renal que va a llegar para que la tasa aumente o disminuya según cómo estemos, según qué estado está. Va a tener que ver también el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque ¿qué cosa tendríamos que ver? Si cae el sodio, vamos a tener un estado hipovolémico. Por lo tanto, se debe activar renina-angiotensina-aldosterona. Las prostaglandinas, que son prostaglandinas vasodilatadoras o vasoconstrictoras, y de acuerdo a cada uno van a ingresar el péptido atrial natriurético, que tiene que ver con los estados han sido ya de hipervolemia, ¿no? O sea, el sodio subió, está jalando al agua y se pone en actividad. Y también tenemos que funciona con antidiurética, ¿no? Porque la antidiurética se estimula, por lo que les he dicho, por los cambios de la osmolaridad o por disminución del volumen circulante efectivo. La antidiurética se activa por los dos. En el caso del agua, el efector es que se modifica la ingesta de agua, porque si estoy con hipernatremia, hiperosmolaridad, tengo sed o la excreción de agua por la antidiurética, ¿no? Que es lo que hemos hablado en el ejemplo. Seguimos. Muy bien, hormona antidiurética, como ven ustedes, el efector es los hormoreceptores, ¿no? Son los que van a censar qué cambios han habido en la osmolaridad. También tenemos los varoreceptores de la presión baja, que están ubicados a nivel de la aurícula, varoreceptores de presión alta, la hormona antidiurética, y finalmente, ¿qué hace la hormona antidiurética? Disminuir el flujo urinario, como vemos acá. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son las acciones de antidiurética? Regula el balance de agua. ¿Qué más hace? Está estimulada por cambios en la osmolaridad, cambios tan leves de 1 al 3%. Regula la concentración y el volumen urinario. Voy a poner orina diluida o orina concentrada y la cantidad de agua que va a ir en esa orina. Regula la homeostasis del agua corporal total en las condiciones normales, porque si ya tengo hipoperfusión, hipovolemia, shock, se pone en marcha todos los mecanismos para regresar al estado estable, y ya no solo participa antidiurética. Muy bien, ahí está, ya sabemos, regula el volumen de la orina, aumenta la resistencia vascular a través del receptor B1, de ahí su nombre de vasopresina, y que muchas veces se van a usar también la antidiurética para el tratamiento del shock, ¿ya? Especialmente el distributivo. Entonces, ¿cuál es su menor? Esta función es menor en relación a la que hemos visto de la regulación del volumen urinario y la concentración, pero tiene que ver con la resistencia arterial de la arteriola aferente y del simpático.
pero tiene que ver con esa regulación. Por eso es importante cuando queremos producir un poco de vasoconstricción para preservar presión arterial. ¿Qué más hace antidiurética? Estimula la producción de prostaglandinas y de prostaciclina en la rama ascendente gruesa de Henle, en el túbulo colector y del intersticio medular y del mesanquio glomerular. Tiene una retroalimentación negativa y mantenimiento de la perfusión renal, ¿no? Lo único que trata de hacer es usar estas prostaglandinas, que son vasodilatadoras, para tratar de mantener que llegue bien el flujo sanguíneo renal. Muy bien, ahí está. Aquí tenemos la pituitaria y aquí tenemos las zonas donde se van a ubicar los vasoreceptores y vamos a ver que van a estimular en este nivel a los núcleos paraventricular y al supraóptico, miren, para que finalmente se desencadene la acción efectora a través del lóbulo posterior para que se secrete la antidiurética. El osmoreceptor, por decir, acá está el vasoreceptor y el osmoreceptor está aquí, y estos son los que van a hacer que se desencadene la liberación a través de la activación del paraventricular y el sistema supraóptico para que secreten antidiurética, se almacene en este lóbulo posterior y luego sale al torrente sanguíneo, ¿no? Y muy bien, quien controla esta secreción, ya lo hemos dicho, hay que redondearlo, responde a los cambios de la osmolalidad fuera de la barrera hematoencefálica, y el mecanismo que sensa es un conjunto de neuronas especializadas en el hipotálamo anterolateral, cerca al núcleo supraóptico, que son los dos osmoreceptores que están en la figurita. Un aumento de la osmolalidad mayor a 200 milimoles por kilo de agua va a estimular la liberación de antidiurética. O sea, si ya está en 282, 283, la cosa va grave, más ganas de ahorrar, o sea, disminuye el volumen de orina. Muy bien, la hormona antidiurética va a actuar a nivel del túbulo cortical, donde va a tener un receptor en la membrana vasolateral. O sea, esta es una célula del túbulo colector cortical, este es el lado luminal por donde viene la orina filtrada para salir finalmente al exterior, ser evacuada, y este es el lado de la célula tubular en contacto con el capilar, ¿no?, peritubular. En esta región existe el receptor para la hormona antidiurética, y este receptor va a funcionar con gran consumo de energía, porque este receptor va a recibir la orden cuando necesite, llega la hormona antidiurética, se acopla al receptor y se desencadena el metabolismo de la nilatociclasa, que va con gran gasto de ATP para que finalmente se forme el AMP cíclico, y este AMP cíclico va a actuar a nivel de una reacción enzimática que lo que va a buscar es abrir unos canales, las llamadas aquaporinas. La que está en el lado luminal, que finalmente le tiene que aquí producirse la reabsorción del agua, se llaman aquaporinas 2. Aquaporina 2 es la que está en el borde del lumen de la célula tubular para permitir el ingreso del agua. Esta aquaporina 2 primero es como si fuera un mecanismo de pinocitosis, endocitosis. Es que abren una vacuola, luego van ahí, se juntan, pum, pasa el agua, y luego ellas van a transportarlas a través de las aquaporinas 3 y 4 hacia el capilar peritubular. ¿Ven? O sea, viene la antidiurética, activa todo esto, se forman estos compuestos para las aquaporinas, se desplazan hacia el borde luminal, abren el huequito entre el agua. Una vez que el agua llega, otra vez bajo acción de antidiurética, se abren otros canales, que son las aquaporinas 3 y 4, para absorber el agua, como ven ahí. ¿Qué tenemos? La osmolalidad urinaria en presencia de la hormona antidiurética puede llegar a ser hasta 1000
a 1200 miliosmoles por kilo de agua. O sea, puede ser una orina tan concentrada, con una osmolaridad tan grande, porque está ahorrando todo el agua posible. Y cuando no hay antidiurética, como ocurre en algunos estados patológicos que vamos a revisar cuando hagamos los trastornos del sodio en la siguiente clase, la osmolaridad urinaria puede ser tan baja como 30, 50 miliosmoles por kilo de agua, ¿no? Por eso es que se dice, y hemos empezado diciendo, que una de las funciones de antidiurética es regular volumen urinario y la concentración de la orina. Muy bien, esto es para recapitular lo que ya dijimos. También los osmorreceptores van a estimular la sed, ¿no? Y va a ser estimulado con un poquito más, miren. Para que nos dé sed, la osmolaridad sube más que para cuando activa antidiurética. ¿Se acuerdan cómo se activaba antidiurética? ¿En cuánto se activaba? ¿Más de cuánto de osmolaridad? Están dormidos, ¿ah? No venían a la clase. Más de 280 para antidiurética. Pero para la sed, miren, más saladitos, mucho más saladitos. 295 miliosmoles por kilo. O con una concentración de sodio de 145 miliequivalentes. El límite superior normal. Eso estimula la sed. La máxima respuesta a la sed es cuando la osmolaridad llegaba a 300 miliosmoles por kilo o el sodio es 148 miliequivalentes por litro. Ahí es cuando la gente dice, me muero de sed, tengo que tomar agua porque me muero de sed. Está en ese nivel, ¿no? Y hay gente que puede consumir hasta 20 a 25 litros por día. También existe una patología que se llama polidipsia psicógena, que es por personas que tienen a veces algún trastorno psiquiátrico y que les da por tomar agua. Y también, si ustedes sí deben haber escuchado de la potomanía. ¿Saben lo que es? Nada, saben. ¿Quiénes son los más bebedores de la promoción? A ver, eso sí saben. ¿Quiénes son los bebedores por excelencia? ¿Quién es el que toma más? ¿Ah? Ya, ellos están en riesgo de potomanía. Es el que consume cerveza en abundancia. Litros de litros. Eso es potomanía. Una manía por tomar licor. Cerveza especialmente. Muy bien. En el caso de la sed, también está regulada por la disminución del volumen circulante efectivo. Si cae un 10%, va a activar también a los vasoreceptores. Acuérdense que primariamente estimula los osmorreceptores. Pero cuando ya cae el volumen circulante efectivo, igual que en antidiurética, que también se va a activar por caída del volumen circulante efectivo, también la sed. La angiotensina 2, si es que su concentración aumenta 2 veces, también estimula la sed. Miren, son 3 que estimulan la sed. Los cambios de la osmolaridad, la caída del volumen circulante efectivo y el aumento de angiotensina 2. ¿Ya? Esos todos van a tener que ver con la sed. Entonces, ¿qué tenemos? El efecto del volumen circulante efectivo sobre la osmorregulación de la antidiurética. Eso es lo que nos está diciendo. Y aquí tenemos, esto es lo normal, y aquí tenemos que si cae el volumen circulante efectivo, miren, se empieza a elevar la salida de la hormona antidiurética, ¿no? Hacia acá está la antidiurética, hacia acá está la osmolaridad plasmática. Entonces, ¿qué tenemos? Cuanto más esté el volumen circulante efectivo está normal, es esta. Si aumenta el volumen circulante efectivo, si está, como hemos visto en el síndrome nefrítico, antidiurética no se libera, como ven acá. Pero si baja y hay hipotensión, entonces sí, se va a estimular la liberación de la hormona antidiurética. Muy bien, ahora vamos a ver la regulación del volumen circulante. Los cambios van a ser sensados por receptores de volumen.
Estos receptores activan una serie de efectores que restauran la normovolemia. Entonces, ¿qué tenemos en ese caso? Para el volumen circulante, variaciones en la resistencia vascular. Hay vasoconstricción o vasodilatación o aumento de la resistencia para tratar de regular la luz del vaso sanguíneo de acuerdo a lo que necesitamos. Van a haber variaciones en el gasto cardíaco y van a haber variaciones en la excreción renal de sodio y agua. ¿Qué revisamos en fisiología? ¿Se acuerdan? Cuando el paciente está normalmente hidratado, cuando ya piensa que le llega, que la tasa de filtración glomerular está bien y llega a la mácula densa y la mácula densa sensa que ya tienen suficiente sodio y cloro para el mecanismo de renina-angiotensina-aldosterona, ¿se acuerdan? Y por el otro lado, cuando la tasa de filtración glomerular cae y le llega poca cantidad de cloruro de sodio a la mácula densa, ¿que dónde está? ¿Dónde está la mácula densa? ¿Dónde está, pues? Porque si no, ¿cómo van a saber? ¿Ah? En el aparato yuxtaglomerular, ¿ya? ¿Y dónde está el aparato yuxtaglomerular? Ya, pero ¿en qué parte del riñón? ¿Se acuerdan? No, ya no se acuerdan, ¿no? En el triángulo que forman la arteriola aferente, la eferente y el túbulo distal. Y esas células que están ahí en el túbulo se diferencian a lo que es la mácula densa. Y las células yuxtaglomerulares que reciben el nombre están mayormente contenidas en la arteriola aferente, que producen renina. ¿Se acuerdan? Tiene que acordarse, pues. ¿Acaso yo dicto fisiología todos los días? Y me acuerdo, tiene que acordarse, ya poco a poco van. Muy bien, seguimos. ¿Qué hay interacciones de los estímulos osmóticos y de volumen? Claro, ¿se acuerdan que acabamos de tener ejemplos? O sea que, por decir, antidiurética y la C se van a estimular también cambios de volumen, porque hemos hablado que si disminuye el volumen circulante efectivo, se activa C, se activa antidiurética, pero también los cambios osmolares, como hemos dicho cuando consumimos canchita salada o chifa, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? La depresión del volumen potencia la respuesta de antidiurética a la hiperosmolalidad y previene la inhibición de la liberación diaria de antidiurética cuando cae la osmolalidad plasmática. Eso ya lo vimos. La hiponatremia es común si hay una disminución del volumen circulante efectivo, que ya hemos dicho, ¿no? Se va a producir hiponatremia cuando haya caída del volumen circulante, o sea, hipovolemia. La insuficiencia cardíaca congestiva y la cirrosis hepática son ejemplos de ellos. ¿Por qué? Porque se produce un estado hematoso, que es lo que caracteriza a ambos trastornos, tanto insuficiencia cardíaca como insuficiencia hepática. Entonces hay más agua que soluto, por lo tanto hay hiponatremia y hay edema. Muy bien. ¿Qué es el volumen circulante efectivo? Es un volumen que es funcional, no medible, pero ¿qué quiere decir? Que es la cantidad de líquido extracelular que está en el sistema arterial. O sea, volumen circulante efectivo es aquel volumen de sangre que perfunde a los tejidos, es el que irriga los tejidos, está en el agua arterial y está determinado por el contenido corporal del sodio. Si tengo una sobrecarga de sodio, se expande el volumen. Si tengo una pérdida de sodio, se depleta el volumen. Y esto es un poco ir aumentando los argumentos para lo primero que les dije. Aquí están los mecanismos, cómo se hacen los mecanismos fisiopatológicos. Muy bien, existen excepciones, sí, donde el volumen circulante efectivo es independiente del líquido extracelular y del gasto cardíaco. Aquí, miren los ejemplos. Insuficiencia cardíaca congestiva y cirrosis hepática, ¿no? Ellos son estados que aparentemente están edematosos, pero lo cierto es que el agua no está en el intravascular, está en el intersticial, está en los edemas. Por lo tanto, el intravascular está depletado, a pesar de que es un estado edematoso, que deberíamos suponer que está aumentado el agua. Por eso dice que son excepciones.
El principal distintivo clínico de la depresión del volumen circulante efectivo es la disminución de la excreción del sodio urinario. ¿Por qué? Al grupo de allá, a ver, al grupo de allá, los de acá ya han contestado, la otra clase han contestado por acá, el grupo que está a mi derecha, al fondo. ¿Por qué? ¿Por qué dice que la manera de medir que hay disminución del volumen circulante efectivo es que haya un sodio urinario menor de 20? A ver, ¿quién se anima? Ya, para todos ya, porque están muy calladitos. ¿Nada? Nadie da más. ¿Qué hemos dicho, pues? ¿Se acuerdan? Hemos venido hablando todo el rato. Si yo tengo un estado donde hay disminución del volumen circulante efectivo, que hemos dicho que es el volumen sanguíneo que perfunde a los tejidos y está contenido en el lado arterial, ¿qué va a pasar con el riñón? No va a llegar el flujo sanguíneo renal adecuado. El flujo plasmático renal va a estar disminuido probablemente. Por lo tanto, la reina del riñón, que es la tasa de filtración glomerular, va a caer. Y se cae, ¿quién se activa? Renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y qué hace renina, angiotensina, aldosterona? Reabsorbe sodio, o sea, cloruro de sodio y agua. Por lo tanto, cuando hagamos la pila, la orina, va a estar ahorrando el sodio. Por eso es que dice que el principal distintivo clínico de que el volumen circulante efectivo está depletado, está bajo, es que el riñón está ahorrando el sodio. Por eso es menor de 20 miliequivalentes en la orina. Esa es la explicación. Si ustedes ven, está en su fisiología la explicación. Vamos, avancemos. Esto es un poco de lo mismo, señalar dónde están los varoreceptores, ¿no? En este caso están a nivel de la aurícula, miren, y en el arco aórtico especialmente, los de presión alta. También hay uno en el aparato juxtaglomerular, claro, porque ¿se acuerdan que les he dicho? Que si estamos bien hidratados, si estamos todo bien, entonces ya no se activa, se bloquea, renina, angiotensina, aldosterona, se bloquea antidiurética, ya no resolvemos agua. Y se maneja como al comienzo, la primera lámina, toma 1,5 litros de agua, pasa por todos los metabolismos y sale 1 litro en la orina, y en la pérdida insensible lo demás, estado estable. ¿Se acuerdan? Esto es ahí cuando tenemos estos receptores actuando, y los de presión baja en la aurícula misma, ¿no? Ahí están los receptores. Muy bien, esto ya lo hemos visto la otra vez en fisiología también, respuesta a la disminución del volumen circulante efectivo, cae, vamos a tener que se van a activar los varoreceptores de presión alta o los varoreceptores de presión baja. Vamos a ver, según, cuando va a disminuir el volumen circulante efectivo, en el primer momento trata de preservar la presión arterial, finalmente este mecanismo cae. Por el otro lado, cuando los de presión baja lo van a cesar, van a estimular la sed, indirectamente la antidiurética, también como ven ustedes acá, disminuye la excreción renal de agua, en el caso de la sed aumenta la ingesta de agua, y lo que tratan de ver es que haya una disminución del sodio, ¿no? De la concentración del sodio, para tratar de preservar este volumen circulante efectivo. O sea, es disminución de la excreción renal de sodio. Y es lo mismo, en el caso de que está pletórico, se bloquea, antidiurética cesa su producción, cesa la sed, y por ese lado ya está regulado el volumen. La excreción renal de agua, ¿cómo es? Ya llegó a través del flujo plasmático renal, entra a través de la arteriola aferente, se produce la filtración y ya pasa el líquido filtrado, que finalmente va a constituir la orina. ¿Y qué pasa en el túbulo proximal? Se va a producir la reabsorción del agua, y en todos los túbulos va a haber reabsorción del agua, a excepción de ¿cuál? Todos reabsorben agua,
Sí, en general, pero hay un segmento que no reabsorbe agua. ¿Cuál es? Que es impermeable al agua. ¿Cuál es? ¿Este o este? El ascendente es impermeable al agua. ¿Eso qué quiere decir? Que no sale agua, que no se reabsorbe agua para pasar al capilar peritubular, ¿no es cierto? Que lo único que se van a reabsorber son los solutos, como se ven aquí. Acá no ven agua, acá sí, agua, pero acá no. Este es en la rama ascendente del asa de Henle. ¿Por qué? Porque se tiene que volver a diluir, porque acuérdense que aquí se ha reabsorbido todo el agua posible y se ha logrado la máxima osmolaridad que hemos hablado, que son los 1200 miliomoles. ¿Ya? Finalmente, la regulación del volumen de la orina se da en el tubo colector bajo la acción de antidiurética. Acuérdense. Y finalmente tenemos la orina, que más o menos es 0.5 cc a 2 cc por kilo por día, ¿no? Tenemos por kilo por hora. Y en un día más o menos, depende de la ingesta, de todo, 1500. Bueno, esto es para el manejo del agua en el asa de Henle y en el tubo colector, como veíamos. Aquí es impermeable el agua, se va otra vez y si salen todos, se reabsorben los solutos, de tal forma que mejora la osmolaridad. De acá que estaba en 1200, una vez que entra al tubo distal, puede llegar a ser tan hipotónica como 200 miliomoles a este nivel. Y finalmente otra vez empieza el proceso de concentración, donde va a jugar un rol especial la urea, que ya hemos dicho que es un osmol que difunde libremente de un lado a otro y está contenido en gran cantidad y es responsable del 50% de la osmolaridad de la orina y difunde libremente entre lo que es el asa de Henle y el tubo colector. Y ahí está, esto es un poquito para que volvamos a recordar lo mismo que ya hablábamos, el receptor de antidiurética y cómo se va a activar el mecanismo de la adenilato ciclasa, ¿no? Con consumo de ATP y que va a dar finalmente la MP cíclico, como vemos acá la quinasa, que va a hacer que se forme por endocitosis las aquaporinas, que se van finalmente a localizar en el lumen para hacer el canal de agua o aquaporina 2, ¿no? De ahí tiene. Esta figurita está más sencilla y acá esta es una imagen de diuresis y antidiuresis que va a depender básicamente de lo que hemos dicho, ¿no? De cuánta actúa antidiurética, porque esa es la que va a tener la responsabilidad, y antidiurética se va a estimular por quién estimula la antidiurética, cambios en la osmolaridad, ¿no es cierto? Va a depender de eso. Y también en menos porcentaje, ¿quién más la estimula? A través de los vasoreceptores, ¿qué cosa será? Disminución del volumen circulante efectivo. Pero esta es la figurita, aquí miren cómo va a venir el agua, se reabsorbe más o menos 40% en el túbulo proximal, en la rama descendente de Henle otro 40% y finalmente lo demás 5% en el distal y el manejo fino, que son 5% nada más en el colector, ¿no? Ahí está. Esto es en diuresis cuando la antidiurética no está actuando, y aquí es en antidiuresis cuando la hormona antidiurética actúa, ¿no? Miren, si bien los porcentajes se respetan, y aquí hemos sido capaces de poner más o menos el agua en 1 litro, en este caso puede disminuir hasta medio litro cuando está actuando antidiurética, ¿no? Miren, acá no se reabsorbió y aquí sí, pasó del litro que venía para la orina, medio litro por acción de antidiurética fue reabsorbido. Entonces ahora que ya sabemos más o menos cómo es la parte de lo que es la concentración de la orina, vamos a ver quiénes van a afectarla. Entonces, el deterioro del sistema contracorriente, que significa
que pierda la capacidad de ser hiperosmolar en el fondo de la médula renal va a afectar la concentración de la orina. Miren ustedes el deterioro del sistema contracorriente. El sistema contracorriente es el que mantiene la hipertonicidad de la médula renal. ¿Cómo se pierde? ¿Qué pasa para que se pierda? Ustedes ahora, que es la época que a veces van al gimnasio y les dicen que para bajar de peso tomen litros de agua, entonces cuanto más agua toman, se va a perder esta capacidad, porque van a afectar al sistema contracorriente. La médula renal, que debía llegar hasta 1200 miliosmoles, con tanta agua se ha lavado y pierde y ya no concentra hasta 1200 sino hasta 800. Por lo tanto, orinas con más frecuencia y como tomas harta agua vas a botar todo el agua, pero el agua no sale sola, el agua sale con solutos y puedes ocasionar depresión de muchos de ellos: sal, magnesio, potasio, calcio, todo puede salir. Entonces, ningún extremo es bueno. No es tomar agua a cantidad de volumen, no. En estados estables de que no tenemos pérdida, en invierno nuestro consumo de agua debe ser el aproximado a 2 litros en 24 horas, pero eso incluye los alimentos, la sopita, la mazamorra, el cafecito, la leche, todo. Y en verano, por la temperatura más o menos de nuestra ciudad, debe ser alrededor de 3 litros, pero no son 5 litros, no son 6 litros, no, porque se pierde esto. Y por lo tanto, una de las cosas que empieza a fallar cuando el riñón falla es perder la capacidad de concentrar la orina, lo más temprano. ¿Cómo se evidencia? Nicturia, porque el riñón está preparado para dormir con nosotros. No debemos estarnos levantando en la noche, estar orinando. Y si nos levantamos es porque seguro que estamos todo el rato tomando agua. Y que eso es lo que tienen que parar. En las noches, hasta determinada hora, toman líquido, ya después no. Si no, afectan su función. Luego lo otro que va a afectar la concentración es la tasa de filtración glomerular. Pues, si cae la tasa, también vamos a orinar una orina que no es concentrada, es agua. ¿Por qué? Porque hay insuficiencias renales crónicas terminales que la gente te dice, pero si orino 2 litros, doctora, 2 litros de agua, porque no pasa por el filtrado glomerular. La tasa ya no es capaz de aclarar la sustancia, ya no es capaz de eliminar la urea, la creatinina, los fosfatos, ya se quedan, son parte de lo que no puede filtrar. Y sí orina el agua, pero sin limpiar nada. O sea, hay gente que llega a diálisis orinando, sí, porque le pasa eso, ha caído la tasa de filtración glomerular y ha perdido la capacidad de concentrar la orina. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Los diuréticos, porque van a forzar la orina. La diuresis acuosa, cuando toma mucha agua. La menor ingesta de proteínas también tiene que ver. Y el que esté liberada la antidiurética, ¿no? Porque va a hacer que no estemos orinando lo que debamos. ¿Qué más tienes? ¿Qué afecta? Eso fueron la concentración. Ahora vamos a ver la excreción máxima de agua, ¿no? ¿Quiénes la van a afectar? La enfermedad renal crónica, ya sabemos, cae la tasa, cae todo el manejo. Ahora, el manejo del agua en la enfermedad renal crónica se pierde en el estadio final de la enfermedad, o sea, en estadio 4 o 5. Antes no. El único que tiene defecto para manejar el agua es el síndrome nefrótico o el nefrítico. Acuérdense de eso. Esas son excepciones, pero en falla renal está ahí menos de 15 de depuración de creatinina. La edad, porque cuanto mayores son las personas, pierden la capacidad de concentrar la orina, y la excreción, a veces ellos tienen nicturia, ya van más veces y más frecuentemente al baño. La excreción obligatoria de solutos, cuanto más coman, se coman la parrilla, se coman cosas ricas de proteína, van a tener que ir más veces al baño, porque hay que eliminar toda esa carga que se va a generar. ¿Por qué? Porque si yo como riquísimo en proteína,
voy a formar más purinas, voy a formar más urea y más ácido úrico. Por lo tanto, mi pobre riñoncito tiene que prepararse para eliminar toda esa carga. Tienen que saber, o sea, si comen rico, tienen que tener una excreción obligatoria absoluta mayor. La diuresis osmótica que se va a producir a veces, ¿con quién? A ver, en un estado patológico. Glucosa, diabetes, ¿se acuerdan? O todavía no han llegado, pero ustedes, ¿no? A la parte clínica de diabetes, ¿no? Diabetes es poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, las 4P. Y es diuresis osmótica por azúcar, por la glucosa. El uso de tiazidas, que es otro tipo de diurético que también puede afectar el volumen de la orina, justo le ponen diurético para forzar que tenga más volumen de orina. La disminución de la hormona antidiurética. Claro, si no hay antidiurética uno puede orinar hasta 18 litros al día, si no hay acción de antidiurética, porque es la que finalmente regula el volumen de orina. Que haya disminución del volumen circulante efectivo, sí, pues porque tiene que ahorrar el agua para mantener el volumen circulante efectivo. Y el uso de antiinflamatorios no esteroideos también afecta. ¿Por qué? Porque afecta la tasa de filtración glomerular. Muy bien, y esto es la cuantificación de la excreción renal de agua, se mide a través del aclaramiento de agua libre, y este es para ver cuánta agua hay en la orina que está libre de solutos. Y puede excretarse por unidad de tiempo y se utiliza el aclaramiento de agua libre, que esta es una fórmula que mide el volumen y va a multiplicar a 1 menos la osmolalidad urinaria sobre la osmolalidad plasmática, que es cuánto le llegó de osmolalidad en la sangre y cuánto fue lo que eliminó en la orina. Y esa relación nos va a dar cuál es el volumen de agua que no tiene solutos. Acá hay un ejemplo. Si la osmolalidad plasmática es de 280, la urinaria es de 140 miliosmoles por litro por kilo y el volumen de orina es de 8 litros. El clearance de agua libre será de 4 litros al día. Esta eliminación sería adecuada tras una sobrecarga de agua, pero inapropiada si se debe a un déficit de antidiurética o a una resistencia al efecto de antidiurética, ¿no? O sea, tiene varias condicionantes, pero ahí tiene. También existe el aclaramiento de agua libre de electrolitos, pero ahí se los dejo para conocimiento. Pero eso ya es trabajo del nefrólogo, pues no les voy a pedir a ustedes que hagan eso. Muy bien, sistema renina, angiotensina, aldosterona, ya lo hemos revisado en súper varias veces. Hoy día para recordar, ahí lo tenemos. La producción puede ser sistémica a través del hígado, tisular, otros tejidos locales, corazón, cerebro, los vasos sanguíneos, y estos van a producir el angiotensinógeno que a través de la renina renal o la renina tisular se va a volver en angiotensina 1 y esta pasar por el pulmón con la acción de la enzima convertidora de angiotensina se va a volver angiotensina 2 y esta angiotensina 2 es la que va a ejercer el efecto y esta angiotensina 2 va a actuar a través de sus receptores y va a producir una regulación del gen de la renina y de la enzima convertidora de angiotensina y los receptores de antitromina 2. Lo que tenemos es una respuesta celular, una contracción o una secreción o una activación. Ya sabemos que lo va a activar, ¿qué cosa es? Renina, angiotensina, aldosterona, ¿por qué se activa? ¿Quién hace que se active? Lo acabamos de decir hace un rato. La disminución del volumen circulante efectivo, la caída de la tasa de filtración glomerular. Muy bien. Angiotensina 2, ¿qué hace? Vasoconstricción arteriolar y aumenta la presión arterial sistémica. Tiene efectos locales a nivel del riñón y sistémico. El sistémico, ¿qué es eso? A nivel del riñón, ¿qué hace? Reabsorción tubular de sodio, que ya lo hemos visto, expansión del volumen de líquido extracelular por los mecanismos de acción directa en el túbulo proximal
y en la liberación incrementada de aldosterona que va a reabsorber el sodio en el túbulo y colector. ¿No es cierto? Eso ya lo revisamos también. ¿Qué más hace? Regulación de la filtración glomerular. ¿Por qué? Porque produce vasoconstricción de la arteriola eferente y en menor grado de la aferente. Por lo tanto, aumenta la presión intraglomerular y el aumento de la tasa de filtración glomerular. Por decir, esto es el tubito, creo que ya les hice el ejemplo de fisiología. Esto es la arteriola, la aferente y la eferente. Por acá viene el flujo sanguíneo. Esto es un tubito de látex que tiene huequitos, tiene poros, que es como tiene el glomérulo. Y esta va a ser la arteriola eferente. Para tratar de preservar, de que siga pasando a través de los poritos el flujo sanguíneo, cerramos acá, que es lo que hace angiotensina aldosterona, cierra para que siga pasando el agua en el filtrado glomerular. También cierra un poquito acá, pero es mayor su acción a nivel de la arteriola eferente. ¿Qué hace el YECA? El tratamiento de hipertensión arterial. Abre aquí, pero mejora la presión arterial, abre también aquí, pero hace que caiga la tasa de filtración glomerular. Por eso es que los YECA, cuando la depuración de creatinina es menor de 30 mililitros por minuto, no se deben usar. O si lo usas, tienes que saber que se va a caer la tasa de filtración glomerular. O sea, ¿qué quiere decir? Que voy a manejar la presión arterial, pero me voy a llevar la función renal. Se va a deteriorar más rápido. Muy bien, control de la secreción de renina. ¿Qué tiene que ver en ese control? La ingesta de sal. Si es aumentada, ya sabemos, se va a aumentar el volumen y disminuye la renina, que ya hemos visto en el ejemplo. Lo contrario ocurre cuando hay una ingesta baja de sal, ¿no? Que reabsorbe. Muy bien, esto es más de lo mismo, cómo actúa. Y que tenemos el control de la secreción de renina. También hemos visto quién es el que va a censar el volumen circulante. Los vasoreceptores, hay en la arteriola aferente, hay una disminución de la presión de perfusión renal y se activa. Vasoreceptores cardiopulmonares, disminución de la presión de perfusión, o sea, disminución del volumen circulante efectivo, aumento de la actividad simpática, trata de producir vasoconstricción para preservar, estimulación de los receptores beta 1 en el aparato yuxtaglomerular y un aumento de la liberación de renina para tratar de llegar otra vez al estado estable. Las células de la mácula densa responden a los cambios en el suministro de cloro y de sodio y es mediado por prostaglandina E2 y prostaglandina I2. Una es vasodilatadora y la otra es vasoconstrictora. Muy bien, aldosterona, esa ya la saben, ¿ya? ¿O no? Ya sabemos que se produce en la glándula suprarrenal, en la zona glomerulosa. Actúa en la nefrona distal y en el túbulo colector, donde se va a determinar la composición final de la orina. Actúa en las células principales del túbulo contorneado, del túbulo colector cortical. ¿Y qué va a hacer? Reabsorbe cloruro de sodio y secreta potasio por ambos canales de sodio y potasio, que pueden incrementarse, y hay una mayor actividad de la bomba de sodio-potasio ATPasa en la membrana vasolateral de la célula tubular. El movimiento de este catión es electrogénico, o sea, hay una diferencial en el potencial de membrana generada por la bomba de sodio-potasio ATPasa. Y es importante la secreción de potasio, ya que determina la excreción urinaria de potasio. Y de los que yo les recordé en fisiología, es que basta que orinemos, tenemos pérdida obligatoria de potasio. Y tiene que ver mucho con aldosterona, porque aldosterona reabsorbe sodio y secreta potasio. Si no está indemne, si está mal la vía de la aldosterona, se va a producir hipercalemia, que es uno de los trastornos que pone en riesgo la vida de la persona, porque da arritmias ventriculares y finalmente muerte por paro. ¿Qué tenemos? ¿Quién controla la secreción de aldosterona? También depresión del volumen, porque acuérdense que va renina, angiotensina, aldosterona. De volumen e incremento del potasio sérico con los estímulos. ¿Qué más? En sujetos normales se incrementa con una dieta baja en sal, porque
claro, ¿no? Si le llega poca sal, ¿qué va a hacer? Va a reabsorber como un loco sal para mantener el estado estable. Y va a disminuir cuando al ariete se le va a sal, porque está lleno. Acuérdense que la mácula densa es la que manda en un primer momento. El efecto estimulador del potasio aumenta linealmente si el potasio es mayor de 3.5 miliequivalente, ¿no? Cuando sensan que le falta, entonces baja su acción para que se quede el potasio. Eso es lo que hace. Y aquí está. Luego tenemos otros mediadores químicos como el péptido atrial natriurético, que lo que busca es producir la vasodilatación y es liberada por las células miocárdicas de la aurícula y en insuficiencia cardíaca congestiva en los ventrículos. Ellos aumentan con la expansión del volumen, ¿no? O sea, cuando estamos en estado estable y en una dieta rica en sal, tiene dos acciones: es vasodilatador directo y disminuye la presión arterial, aumenta la expresión urinaria de sodio y agua con un aumento de la filtración glomerular, actúa en el túbulo y colector medular interno. ¿Ya? Natriuresis por presión, ¿qué es eso? En sujetos normales, o sea, nosotros, supongamos que lo somos, no sabemos si no nos hacemos estudios, una pequeña elevación de la presión arterial va a producir un incremento grande en la expresión de sodio y agua y no requiere mecanismo sensorio. No está claro, pero puede implicar a las prostaglandinas y al óxido nítrico. O sea, cuando hay hipertensión arterial, ponemos más sodio en la orina y más volumen de orina para tratar de regresar al estado estable. Lo que dicen es que no se ha definido exactamente el mecanismo. Y ahora vamos a entrar a los estados patológicos de la regulación del agua y el sodio. Hoy día hablamos los del agua, que son conocidos como estados hipovolémicos. Antes se decía deshidratación, pero hay un consenso ahora último de no usar el término deshidratación más que cuando se trate de deshidratación celular, no para los estados de depresión de volumen. ¿Ya? Les aviso para que si les preguntan. Y ahí está el ejemplo de acá nuestro personaje que está deshidratado con ropa de deportista, debe haber corrido la maratón. Y mira la cantidad de agua que ha perdido, ¿no? Es el imagen. Entonces, los estados hipovolémicos son los desórdenes ocasionados por la pérdida de fluido que disminuyen el extracelular y si es severa van a disminuir la perfusión tisular, ¿no? Finalmente se va a afectar también la célula. ¿Qué más tenemos? Las causas, como ven acá, pueden ser gastrointestinales, renales, pérdidas por piel y la respiración y el secuestro en el tercer espacio. ¿Se acuerdan cuando empezamos? Todo lo que eran mecanismos reguladores, hemos hablado de todos los espacios, porque cuando se producen patologías en ellos vamos a tener estos estados patológicos. En las gastrointestinales, todo lo que sean pérdidas, vómitos, succión nasogástrica, diarreas, fístulas, ostomías, sangrado. Renales, todo lo que sean diuréticos, diuresis osmótica, insuficiencia renal, nefropatía perdedora de sal, diabetes insípida, tanto central o nefrogénica. Las pérdidas insensibles que aumentan o la sudoración, digamos, patológica, las quemaduras porque la piel se rompe y entonces va a traer mucha agua, lesiones de piel como tal, drenaje pleural, broncorreas. Y los secuestros en tercer espacio como la obstrucción intestinal, la peritonitis, acá también un ejemplo es la pancreatitis, la hipoalbuminemia, la injuria por aplastamiento, acá se va la pancreatitis, el sangrado, la obstrucción de un sistema venoso mayor, también va a producir secuestro de líquido en tercer espacio. Ahí está, ¿qué hay en los estados hipovolémicos? Disminución del sodio corporal, que tenemos allí, inadecuada ingesta, hemorragia, pérdida de sodio en piel, sudor excesivo, quemaduras, las pérdidas intestinales y renales. Y también tenemos cuando el sodio corporal está normal, porque hay un aumento de la gradiente de la presión hidrostática, la sepsis, porque hay vasodilatación periférica, el uso de vasodilatadores, la insuficiencia cardíaca congestiva, la disminución de la gradiente de la presión oncótica, como los estados hipoalbuminémicos, síndrome nefrótico, acuérdense,
sepsis, trauma, cirugía, quemaduras, obstrucción linfática. Un aumento en la permeabilidad hidráulica, especialmente sepsis. Como ven ustedes, este es básicamente el mecanismo para sepsis. Trauma, cirugía, quemaduras. Muy bien, ahí está más o menos qué pasa entre la célula y entre el intracelular y el extracelular, que tenemos ahí hipovolemia y disminución del sodio corporal total, como vemos acá, disminución del volumen circulante efectivo, disminución de la excreción renal de sodio. Y como vemos, la célula tiene disminución también, este es en relación al volumen intersticial, entre el intravascular y el intersticial. Y en este lado tenemos hipovolemia con sodio corporal total normal. Acá es cuando bajó, que fue el primer ejemplo, y aquí tenemos que tenemos el sodio y disminución, hay disminución también igual, pero miren cómo está el volumen intersticial cuando el sodio corporal está normal, está peor, está más lleno de edema, ¿no? Que puede ser cirugía, sepsis, trauma, inflamación. Tipos de depresión, para que recordemos: hipertónica, ¿qué quiere decir? Que la pérdida de agua ha sido mayor que la pérdida de sodio, por lo tanto tengo hipernatremia o tengo hiperosmolaridad, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los factores que se relacionan? Miren, enfermedad febril, porque mi pérdida sensible aumentó, y más agua, ¿no es cierto?, que sal. La fragilidad capilar, que también hace eso, la cirugía, la suplementación nutricional, si estoy usando nutrición parenteral total, los solutos intravenosos hipotónicos, que van a hacer que haya más agua que sodio, en este caso es hipertónico, o sea, son solutos con mucho contenido de sodio. La diabetes mellitus, porque la pérdida es mayor de agua, porque es diuresis osmótica. Las diarreas, cuando es más acuosa que es de soluto. La hemorragia digestiva, los diuréticos, la diabetes insípida y la diálisis. La depresión isotónica quiere decir que tanto la pérdida de agua y de solutos es en la misma proporción. Por lo tanto, si mido el sodio está normal. No hay cambios en la concentración de sodio ni en la osmolaridad. Es una verdadera depresión de volumen. Se ha perdido agua. La depresión hipotónica es cuando las pérdidas son mayores de sodio que de agua y se acompaña de hiponatremia e hiposmolaridad, ¿no? Acuérdense, la tonicidad, la osmolaridad va de acuerdo con el sodio. Esto es un poco lo que pasa, que ya lo hemos visto, y que finalmente cuando hay esta depresión del volumen, ya sea por cualquiera de estas causas, el volumen circulante efectivo disminuye, se van a estimular los receptores de alta presión y de baja presión, y en los de alta presión para aumentar la renina, angiotensina, vasoconstricción, taquicardia, aumento del sistema nervioso simpático para producir vasoconstricción también, para además producir una disminución en la tasa de filtración glomerular, aumenta la reabsorción de sodio y finalmente hay una disminución de la excreción de sodio urinario, ¿no? Como ven ahí. Muy bien, ¿cuáles son los síntomas? Van a estar relacionados a la manera como se pierden los fluidos, si son vómitos, diarreas, poliurias, ¿no? Y los síntomas están relacionados a ello. Y también vamos a tener que evaluar los desórdenes electrolíticos y ácido base que van a acompañar a la depresión del volumen. O sea, tenemos mucosa oral seca, tenemos cuanto más sea la depresión, voy a tener taquicardia, voy a tener hipotensión y disminución del volumen urinario. Y según los desórdenes electrolíticos, al comienzo voy a tener que haya aumenta de la reabsorción de sodio, cloro y de bicarbonato. Entonces en el primer momento tengo alcalosis metabólica, pero si la función renal y la tasa de filtración caen, entonces voy a tener acidosis metabólica para el caso de los disturbios ácido-base. Muy bien, los grados de la hipovolemia: leve, moderada, severa, cuando he perdido menos del 5% del peso, 6 a 10% del peso corporal o mayor del 10% del peso corporal. ¿Cuáles son los síntomas? Ahí está la hipotensión postural en el primero,
en la moderada hipotensión en decúbito, sed, oliguria y taquicardia, que ya hemos visto, y cuando es severa ya está en shock, hay marcada taquicardia, alteraciones mentales y de la respiración, que se hace profunda y rápida, hay oliguria franca, acidosis metabólica y puede llegar a la muerte. Entonces, ¿qué te está diciendo? En la leve solamente se ha afectado la piel, la grasa, el músculo, el hueso, ¿no? Ahí es donde se ha producido la pérdida de volumen. Pero luego los tejidos toleran mal la hipoperfusión, entonces empieza a dañarse hígado, páncreas, riñones, en la moderada. Y en la severa, la hipoperfusión en general, y ya llega al corazón y cerebro, y por eso es que finalmente puede ocasionar la muerte. Y aquí tenemos una clasificación antigua que se usaba especialmente para pediatría, se los dejo. Como es una tabla que he tomado, sigue usando el término de deshidratación leve, moderada, ¿no? O intensa o severa. Y bueno, esto ya ustedes lo revisan y es básicamente para ver en los niños, ¿no? Graves, ya lo vimos, creo que retrocedí en vez de avanzar, ya está. Y el cuadro clínico, miren, por un lado tenemos disminución de la función del sistema nervioso central, vamos a tener si es leve, lasitud, anorexia y náusea, moderada, mareo, síncope y severo estupor y coma. Hay disminución de las secreciones como la saliva, hay disminución de la presión venosa central, aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de la presión arterial, que se hace especialmente cuando la deshidratación es moderada, tenemos ortostatismo, y cuando ya es severa tenemos hipotensión, como tal, shock. ¿Qué más tenemos? Aumento de la sed, disminución del sudor, disminución del turgor de la piel, y a nivel renal tenemos oliguria y un aumento de la concentración de la orina. Y a nivel periférico tenemos debilidad y calambres musculares. ¿Cómo se trata? ¿Cómo vamos a tratar un estado hipovolémico? Depende de la causa. La pérdida fue solo líquido, fue sangre. Entonces, cuando yo tengo ensangrado, debo reponer cristaloides más sangre. Entonces, hay muchas revisiones de qué es mejor, qué es lo que hay que usar, cristaloides versus coloides. Lo que tienen que recordar es que en un estado hipovolémico que llega a la emergencia o que ustedes ven, la primera reposición es con cristaloide. Y el cristaloide es la solución fisiológica. ¿Cuál? Cloruro de sodio al 0.9%, también llamada 9 por 1000, que te va a aportar en un litro 154 miliequivalentes de cloro y de sodio. Si ustedes se dan cuenta, es ligeramente hipertónica, porque nuestro nivel de sodio normal es 135 a 145, pero es considerado universalmente la fisiológica. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven las figuritas de los rectángulos con la membrana, son solutos tan pequeñitos que rápidamente se uniformizan a ambos lados de la membrana, tanto en el intracelular como en el extracelular. Por eso es que esta de aquí es la solución fisiológica. También existen otras, como el lactato Ringer, como ven ustedes, que es ligeramente hipotónico, sino que el lactato Ringer te va a aportar otro soluto, ¿no? Como son el lactato, que se va a volver bicarbonato, el potasio, ¿no? Que tiene todas esas sales, por eso es que es lactato Ringer. Después tenemos la solución polielectrolítica, que es ligeramente más hipotónica todavía, porque tiene 90 miliequivalentes tanto de cloro como de sodio. Y el bicarbonato de sodio, que son ampollitas, que son de 20 miliequivalentes y que te van a aportar por cada mililitro de la ampolla te da un miliequivalente de bicarbonato y un miliequivalente de sodio, ¿ya? Y el cloruro de sodio al 20%, que viene en 20 mililitros, te da 68 miliequivalentes de sodio. Eso es para que tengan. Pero ¿qué es lo que hay que usar? Cristaloide versus coloide, hay que evaluar. Lo que pasa es que el cristaloide solamente se va a quedar en el intravascular en un tercio, y los otros 2 tercios en 20 minutos va a difundir rápidamente al intersticial.
En cambio, los coloides, como son moléculas derivadas de gelatinas, generalmente llamadas también expansores plasmáticos, van a generar una presión oncótica mayor y van a permanecer por horas en el intravascular, pero tiene sus, digamos, sus efectos negativos. Puede dañar al hígado cuando el exceso del uso. Entonces, para una resucitación de alguien con shock está indicado, pero no para usarlo corrientemente en una hipovolemia leve o moderada. ¿Ya? Y ahí están cómo es mi composición, ya eso se lo dejo a ustedes para que lo revisen, cómo es cada mil equivalente, cuánto es la concentración, y bueno, por ahora eso sería todo. Ya vamos a revisar. La clase que viene, la última, es la más densa. Voy a tratarla de simplificar más, por eso es que no se las he entregado todavía, porque se supone que vamos a tratar los trastornos de todos los electrolitos, de todos. Obviamente, una clase es sodio, una clase es potasio, otra es subcalcio, otra es fosfato y otra es magnesio. Pero dice que vamos a hacerlo en una sola clase el sábado. Así que prepárense. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Todo está entendido, o sea, les puedo preguntar todo lo que les he explicado hoy en el examen, tranquilo.